Bueno, entonces estamos considerando que un 30% de la población son desertores. Vamos a encontrar gente que la vamos a buscar ya por nombre y por ¿cómo se llama? Número de cuenta, salón y todo esto. No es que vamos sobre el primero que nos encontremos, sino que ya es una muestra de número random. Entonces, de ahí vamos a encontrar que hay un alumno que ya no viene, que hay otro que a veces viene, a veces no, o que no entra a sus clases. Entonces ahí vamos a tener una pérdida del 30%. ¿Sí? Entonces, con mi, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Bueno, esa es la muestra. Luego la aplicación de la escala se seleccionará y entrenará a 42 alumnos, les digo que con que sean 15, bueno, de la Escuela Nacional Preparatoria 8 para que apliquen la escala de satisfacción familiar por objetivos. Esta se llama. Y esa es una escala corta, esta se resuelve en 10 minutos. Y yo estoy viendo que la podemos meter utilizando internet. Entonces no tendremos que ir con nuestros papeles, sino nada más juntar a los alumnos y verlos en la sala LASE. Y entonces que ellos llenen los datos y ya todos van a salir en una base de datos de Excel. Y ya teniendo esa base de datos de Excel, entonces ya le podemos hacer el tratamiento estadístico. Porque lo que yo estoy viendo es que esos cuestionarios que se meten por Google no te van a hacer las operaciones, pero esas ya se pueden hacer, ya teniendo la base de datos en Excel, ya ahí se hacen las fórmulas y ya se saca la calificación de las pruebas, y entonces va a estar ahí. En ese sentido va a estar muy sencillo, va a ser más difícil integrar, no tanto, pero sí integrar hacia los estudiantes y darles la explicación. Ahí va a ser muy importante el cómo uno se dirija a ellos y los motive para que contesten la encuesta, porque ahí es muy importante que ellos lo hagan de una manera sincera, para que no falseen los datos y que sean participativos. Ahora, también he estado pensando que hay otra escala corta sobre depresión. Entonces, puedo hacer una modificación de lo que está aquí escrito y meter una escala sobre depresión y ver la relación que hay entre el cómo perciben a su familia y el cómo están en su estado de ánimo. Entonces eso me parece que haría un poco más interesante el estudio, y entonces tendrían que hacer lo mismo. O sea, nada más serían de 20 preguntas, subiría a otras como menos de 50 preguntas, es lo que ellos contestarían, se tardarían como media. También ahí tenemos que ver las formas de hacerlo, porque podemos nosotros tramitar justificantes para que no tengan problemas en su clase y todo eso. Yo tendría que arreglarlo para que salga lo mejor que se pueda. Entonces, esta escala de satisfacción familiar por objetivos se conoce como ESFA, y es un instrumento muy sencillo de aplicar. Luego dice: los alumnos aplicarán y calificarán la escala bajo la supervisión del investigador responsable del proyecto, o sea, bajo su supervisión. Dice: se realizará un análisis descriptivo de los datos obtenidos y luego se aplicarán otros instrumentos. Considerando la muestra anterior, se seleccionará una muestra de sujetos tipo. Esto quiere decir, el criterio de selección será el puntaje obtenido en el ESFA. Se incluirán a los 5 estudiantes con los puntajes más altos y a los 5 con los puntajes más bajos. Y ya sobre esto, para hacer
entrevista y aplicación de ciertas pruebas que son muy laboriosas para sacar una interpretación, entonces ahí no podríamos meter a muchos, ¿no? Vamos a meter 5 y 5. 5 que perciben muy bien a su familia y 5 que perciben muy mal a su familia. Y vamos a ver qué rasgos de personalidad tienen estos. Y ustedes ahí les tendría que explicar en qué consiste la prueba, que es el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota para adolescentes, adaptado a la población mexicana. También es un buen instrumento. Y este instrumento está hecho para aplicar a personas de 13 a 18 años. Pero, o sea, porque ahí también podremos tener la situación de que encontremos personas que tengan 19, 22, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí vamos a tener, para elegir a los 5, vamos a tener bastantes. O sea, porque una población de 250 personas, entonces nos van a salir más de los 5 con características de percibir muy bien a su familia y más de los 5 con características de percibir muy mal a la familia. Entonces nada más ahí sería seleccionar a los que están dentro de las edades. Y entonces los estudiantes con puntajes más altos, excelente satisfacción familiar, y los estudiantes con los puntajes más bajos, que sería escasa satisfacción familiar. O sea, no se sienten bien con la familia que les toca, o los otros sí se sienten bien. El investigador responsable, es decir, yo, aplicará los siguientes instrumentos a las personas seleccionadas. Se hará una entrevista, se hará yo les tengo que explicar cada uno de estos instrumentos. Se aplicará un familiograma, se aplicará una prueba también sobre familia, pero más completa, que es satisfacción clima social, y el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota para adolescentes de estos autores, Dutcher y otros. Y luego se realizará el análisis de correlación de Pearson para verificar la relación entre las variables clima social e inventario multifásico. Eso es, como son pocos, bueno, sí puede servir el tener ahí los datos de correlación, pero en sí lo que va a ser más importante es la interpretación, o sea, hay dos tipos de investigaciones. Hay investigación cuantitativa, que te hace como que el registro de todos los datos y te selecciona características del individuo, y el otro, que es la cualitativa, que sería hacer un análisis un poco desde aspectos más subjetivos pero válidos, porque van a ser varios instrumentos y ahí podemos corroborar varias cosas, ver qué es lo que coincide, y con eso podemos ver las características de la situación. Se realizará el análisis e interpretación global de resultados, y esa sería toda la fase de investigación. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿Les desagrada? En una escala del 1 al 5, ¿cuál sería eso? ¿Cómo lo ven? Son interesantes. Y ustedes, por ejemplo, va a ser muy interesante el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Son muchas plantillas, y entonces ahí vamos a ver rasgo por rasgo de la personalidad. Vamos a hacer un desglose así minucioso de características de la personalidad. Puede ser que muchas cosas no hay significativas, pero si encontramos diferencias significativas entre uno y otro tipo de estudiante,
Eso va a ser bastante bueno. Bueno, esto es curso taller de bueno, esto es lo que estamos haciendo. No, esto no. Esto es para profesores. No, esto sale, esto es lo de los profesores. Eso es un curso que pretendo dar con otros profesores a maestros para que les sirvan tutorías y que también yo pueda retomar datos de aquí y, digamos, entrenarlos para que den una mejor tutoría, retomando aspectos no nada más académicos, sino también del mismo sujeto, la parte formativa y de la personalidad. Y luego va a haber otra parte, que eso se los voy a platicar muy a grandes rasgos, que es el taller conversacional de expresión artística. Yo lo que pretendo hacer es seleccionar a 15 participantes. Si, por ejemplo, no aceptaran este proyecto Enfocar, ya esta parte no la haría, por lo menos este año. Simplemente me iría nada más con la otra parte de la investigación. Si lo aceptan, más o menos mi idea es empezar ese curso taller a finales de enero, o sea, ya después de que pase el periodo de calificaciones, integrar solamente 15 estudiantes, aplicarles pruebas antes, pretest y posttest, antes de la implementación terapéutica y después de la implementación terapéutica, y llevar todo el procedimiento terapéutico que incluiría actividades artísticas. Entonces eso es todo lo que dice. Todavía no sabemos mucho. Y este es el calendario que nada más está en semanas. Ya, eso ya después le podemos poner fechas. No hay